online, entonces imagino que José Antonio nos dirá las preguntas que vayan a surgir. Entonces, en la sala, si comenzamos con alguna. Por allá. Hola, buenos días. Bueno, lo primero agradecer a todos los ponentes de ahora y de la charla anterior, o sea, todas las ponencias. Es muy interesante ver eso, pararse un momento en el día a día y reflexionar sobre temas así muy concretos. Yo quería añadir, bueno, poner el acento en algunas de las cosas que se han mencionado y añadir alguna más que todavía no ha salido y que me gustaría que se abordase o que se tuviese en cuenta, ¿no?, para futuros encuentros. Nosotros trabajamos en la Fundación para el Apoyo, que es la antigua Comisión de Tutelas del Gobierno de Aragón. Entonces atendemos personas sobre todo con problemas de salud mental o deterioro cognitivo o discapacidad. Entonces nos vemos en el fuego sociosanitario pues todo el tiempo, desde el punto de vista de representantes legales, pero de personas encargadas de esto. Entonces, me ha parecido muy interesante una reflexión que se ha hecho, la ha hecho la señora que ha intervenido desde el neuropsiquiátrico sobre la cronicidad y cómo abordar la cronicidad, porque nosotros encontramos verdaderas dificultades como para, o sea, en el ámbito sanitario se está muy acostumbrado a tratar a una persona, a diagnosticar y se le da algo y ya está. Cuando son pacientes crónicos, donde no hay además mucha posibilidad de cura, que ella misma lo ha dicho en el caso que han analizado, o sea, ¿cómo plantear el vamos a volver a darle una vuelta, a ver en qué se podía mejorar? Porque nos encontramos muchas veces con la respuesta de como no hay tratamiento, no hay posibilidad de cura, es que el ámbito sanitario ya no es. Esa es una de las cuestiones. Además me ha parecido que ha puesto el acento, me ha parecido súper acertado en cómo eso desanima a los profesionales también, o sea, no solo a la persona que atendemos y a su familia, sino a los profesionales como diciendo, es que no hay nada que hacer, esto es una cosa que no tiene cura y no hay nada que hacer. Entonces me ha interesado mucho y quería añadir ahí otro elemento que a nosotros nos parece especialmente importante, que es el de la discapacidad y la salud mental. O sea, nosotros nos encontramos todo el tiempo con una sensación de que, bueno, si es más discapacitado, no tiene nada que hacer el ámbito sanitario, lo tiene que atender desde servicios sociales. Y si es más de salud mental, pues que lo atienda el salud y no tienen nada, o sea, y se quita la responsabilidad de los servicios sociales. Los servicios sociales, no el IAS, los servicios sociales en general. Porque se pone el acento en una u otra cosa y me parece que eso está generando, lo primero, una mala atención, pero además una tensión entre profesionales o sea, hay muy pocos recursos y estamos incrementando la tensión con eso. Entonces, las reflexiones, por ejemplo, de Marisa al respecto de, o sea, cómo abordar esto de otra manera y que no dependa únicamente de la voluntad de los profesionales, me parece muy interesante. Y ya solo apuntar como una experiencia positiva, en el IAS se ha estado trabajando estos años en integrar dentro del propio IAS los datos de dependencia y discapacidad para intentar, en la medida de lo posible, unir el procedimiento y aprovechar lo que se trabajaba en una parte del procedimiento para el otro. Eso ha llevado naturalmente a una integración de los sistemas de información y la puesta a disposición a los servicios sociales comunitarios, etcétera, que ha sido muy, muy beneficioso. Entonces, es una experiencia muy buena y parece una tontería, pero solamente compartir el mismo sistema de información ya ayuda a sentirse como parte de la misma. Se podría empezar por ahí, no hace falta hacer grandes estructuras, empezar por ahí. Y eso entre el salud y el IAS, por ejemplo, es muy, muy incipiente. Hay muy poco, pero se podría avanzar muy rápido en eso. Desde luego la experiencia hacia dentro del IAS, entre dependencia y discapacidad, ha sido buenísima, entonces ahí la dejo como sugerencia. Gracias. Gracias. A ver, yo te agradezco la intervención porque has dicho que es de la Fundación. Bueno, yo trabajo en ASADME, con lo cual os entiendo perfectamente porque mis compañeros, que es un equipo de 24 profesionales, están todo el día en mi despacho para que tire de contactos para poder hacer su trabajo. O sea, de contactos, como decía Marisa, de conozco a no sé quién, porque es que no hay medios. Entonces, os entiendo perfectamente y, desde luego, espero que, por lo menos, estamos hablando de personas con enfermedad mental en su gran mayoría y personas en situaciones económicas muy lamentables. Y los servicios sociales no quieren hacerse cargo, o sea, los que están tutelados, quito la palabra tutelas, que ahora ya con la modificación del Código Civil no puedo decirlo, pero los que
los apoyos, los que están con medidas de apoyo, bueno, pues cuentan con una red, ¿no? Pero las personas con enfermedad mental que no tienen esas medidas de apoyo, yo llevo 13 años en el sector, llevo diciendo a servicios sociales que por favor que los incluyan, porque no están incluidas las personas con enfermedad mental. ¿Vale? Y me dicen, sí, a través de la dependencia. No conozco, vamos, creo que hay un caso en la asociación que tiene reconocida la dependencia. Discapacidad sí, pero la dependencia por enfermedad mental no te la dan. Y gracias a Dios que han modificado el nuevo baremo con el Baredi, que por lo menos ya obtenemos en enfermedad mental grados más elevados de discapacidad. Porque claro, hasta ahora era, ¿puede comer solo? Sí, claro. Si haces la compra y le haces la comida, comerá. Entonces, al final, claro, recurrimos a las buenas voluntades, nada más. Y eso es lo que a mí me da tanta pena. Gracias, lo siento, ¿eh? Sí, hola, buenos días. Me llamo Ángel, soy trabajador social sanitario en Huesca. Bueno, simplemente rubricar lo que... Primero, muchas gracias a los tres por las aportaciones. Me han parecido muy interesantes. Y bueno, rubricar hasta el último punto final lo que ha dicho Marisa Juan. Mi experiencia en Huesca pues es idéntica. Quizás querría aportar que a lo mejor hay que empezar por definir qué es coordinación, ¿no? Porque si entendemos por coordinación que yo le mande un mail a los servicios sociales diciendo esto y ahí se acaba la historia, igual antes de hablar de coordinación sociosanitaria tenemos que ponernos de acuerdo en qué entendemos por coordinación, ¿no? Y bueno, en relación a lo que ha hablado de la pandemia el compañero de Murcia, pues francamente, pues simplemente quiero comentar que la pandemia fue una oportunidad perdida para los servicios sociales, por lo menos en Huesca capital, ¿de acuerdo? Lamentablemente bajaron la persiana, eso sí, a nivel nacional eran servicios esenciales, pero mi experiencia que yo conocí no fue así. Y que hay que decir que me coordiné, y digo coordinar, con el tercer sector, que es quien estaba realmente con la persiana levantada. Es muy interesante lo que pones ahí, Marisa, ¿no? Para una atención integral incluyamos también al tercer sector. Curiosamente, en mi experiencia personal, insisto, me llego a coordinar más con el tercer sector que con servicios sociales públicos. Y bueno, ya no digo Elías, que no sé si habrá cambiado algo, pero hasta hace bien poco tendrá que llamar a partir de las 12 del mediodía, que antes no le pueden atender. Es decir, que ¿cómo se explica esto? Que hablemos entre profesionales y no pueda llamar antes de las 12 del mediodía. Bueno, pues creo que queda mucho por hacer todavía, como bien has apuntado, Marisa. Si me permitís, le quería comentar una cosa, y es que durante la pandemia, efectivamente, los servicios sociales cerraron la puerta y éramos los únicos trabajadores sociales, yo creo, en activo. Fuimos los únicos que estábamos trabajando. Y curiosamente, es que os lo tengo que contar porque fue increíble, llamé para comidas, porque yo creo que en la vida he llamado para poner tantas comidas en domicilio. Y era todo sí, pero podía directamente, a cargo del ayuntamiento. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Teleasistencia es lo mismo. Oye, ¿y esto? Y era como directamente hubo una autorización soterrada. O sea, no soterrada. Nadie nos dijo, a partir de ahora ustedes pueden hacer esto. Yo de ninguna manera puedo poner una teleasistencia pública si no se solicita, si no es el usuario quien solicite. Otra cosa es que yo informe, tal, haga la llamada, haga un informe, pero hacer una solicitud directa no. Llamaba y sí, y ponían inmediatamente las teleasistencias y comidas. Tercer sector, pero es que se me autorizó y no llegué a entender porque no tuvimos ninguna orden ni nada donde se nos autorizase esto. Entonces, digo, ¿cómo es posible que en esa situación se diese tan rápida coordinación? Que tampoco es preciso eso, yo no estoy hablando que sea preciso eso, ¿no? Pero ¿cómo es posible que en una situación de emergencia se pudiese hacer y no nos sentemos unos minutos
para poder establecer una alianza o una línea o una vía de comunicación rápida para poderlo hacer en tiempos de no pandemia. Gracias, Ángel. Hola, soy Javier Gallego y trabajo en la Dirección General de Cuidados y Humanización. Y yo creo que todo lo que está saliendo nos parece, o sea, es muy interesante. Yo creo que el momento es ahora de hacer una reflexión y de repensar por qué suceden las cosas y cómo habría que hacer. Lo que está claro es que yo creo que hay que repensar la palabra coordinación, pero incluso yo creo que hay que repensar el término sociosanitario, porque lo que existe es hay unos servicios de salud, hay unos servicios sanitarios y hay unos servicios sociales que tienen distintas densidades, distintas organizaciones, distintas instituciones, y en la práctica son como el agua y el aceite. Realmente no hay interconexión. Y entonces es verdad que lo que comenta Marisa, pues es verdad que los profesionales que estáis en la frontera de los sistemas, pues sufrís esa falta, digamos, de coherencia, porque realmente a veces existen tsunamis, recibís presiones y no tenéis capacidad, pero al ser profesionales en la frontera, pues tenéis que gestionar esa sin comprensión hacia adentro ni hacia el otro sistema. Entonces yo entiendo que es una posición muy difícil y complicada. Entonces yo creo que por eso hay que, a nivel institucional, aquí se ha dicho, mira, cuando ha habido el departamento, la consejería era de Sanidad y Bienestar Social, decían, ya está solucionado. No, eso no consiste en que haya una consejería que se llame así, porque eso no sirve. Entonces, hay cuestiones que son conceptuales, que quizá en este foro deberíamos revisar qué es lo concepto. O sea, qué es esto de sociosanitario. Yo creo que nos juega malas pasadas, es una opinión mía personal. Habría que ver exactamente, o sea, yo creo que lo que está claro es que las personas necesitan una atención integrada, porque tienen necesidades de todo tipo y pueden tener un servicio sanitario, un servicio social, un servicio de vivienda, pero lo radical es una atención integrada y no en función de cómo están organizados los servicios. Y que el hospital te diga unas cosas, atención primaria te diga otra, el IAS te diga otras cosas, los servicios sociales municipales digan otras. Es decir, que cada uno funciona en función de su cultura organizativa. Entonces, mientras las culturas organizativas y las metodologías sean tan diferentes, seguiremos siendo agua y aceite. Entonces, no va a haber manera de responder a las necesidades integrales de las personas, que encima son evolutivas y cambian. Es decir, que son muy dinámicas. Entonces, nuestra capacidad de respuesta no alcanza ni al dinamismo de la evolución de la necesidad, ni a la articulación. Entonces, yo creo que por eso quizá la palabra coordinación no es adecuada, incluso la palabra sociosanitaria o ese espacio sociosanitario, realmente es que lo que hay que crear es un trabajo integrado, un trabajo en equipo, trabajando en territorios comunes donde haya una atención integrada, donde esté también la parte comunitaria, es decir, porque la parte social comunitaria tiene una parte que responder, y ahí están los activos para la salud, que los activos para la salud no deben ser consumismo, sino que es el capital social que responde a las necesidades que hay en ese entorno, en ese barrio, en esa localidad, en ese pueblo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y por supuesto tiene que ser participativo, o sea, integrado, participativo y comunitario. Entonces, eso yo creo que primero hay que trabajarlo conceptualmente y hay que tener claro identificar experiencias de buena práctica, dónde ha funcionado bien y por qué ha funcionado bien, porque esto es muy sensible al contexto. Es decir, que no es lo mismo donde trabaja Ángel Luis en Huesca que en Las Fuentes, es muy diferente. Entonces hay que buscar buenas prácticas y hay que ver cómo esto funciona y, por supuesto, hay que crear las condiciones, o sea, las organizaciones tienen que crear las condiciones para que eso sea posible y que, sobre todo, los trabajadores, los profesionales que están en la frontera no sufran estas tsunamis. A ver, yo, por retomar el impulso ético, ¿no? El aliento ético en esto, ¿no? O sea, está claro que todos
tenemos experiencia, ¿no? Anecdótica o categórica, ¿no? De cosas cotidianas que funcionan regular, que cosas que funcionan bien y pistas. Por eso es importante hacer una enumeración, ¿no? De cosas que nos alientan, ¿no? Que funcionan mejor, porque eso nos ayuda a pasar de ese deber ser, ¿no? Pero está claro que tenemos que tener una visión. O sea, tenemos que compartir, o sea, tenemos que explicitar qué es el modelo que defendemos. Y yo creo que ahí la ética tiene mucho, o sea, desde la bioética tenemos mucho que aportar, desde la reflexión de valores. O sea, esto de atención centrada en la persona, ¿qué quiere decir? O sea, tendemos, ¿qué le tiene que dar el sistema o digamos, la realidad pública, qué le tiene que dar a un ciudadano cuando se va haciendo mayor y cuando va adquiriendo, cuando tiene problemas de salud? Bueno, pues esta es una reflexión que es de la sociedad, sin ninguna duda. La cuestión cómo participar, claro, el problema es que el sistema es un tren en marcha, es decir, se ha generado determinadas inercias. Este es un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de golem, ¿no? Golem, sociólogo de Harvey, de Collins y Pinch, ¿no? Estos son unos sociólogos de la tecnología que llevan utilizando muchos años esto. El primero se utilizó en la ciencia en el 82, luego sacaron libros sobre la tecnología en el 98 y luego en el 2005 hablan para la medicina. Es decir, es esa realidad que desborda el mito del golem, es esa estructura de barro, ¿no? El mito judío de una persona hecha de barro que adquiere vida y ya no la controlas. Es decir, gran parte de nuestra realidad institucional, de nuestro entramado administrativo, de nuestro funcionamiento de servicios públicos, o sea, no responde exactamente a sus propios objetivos, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos que dejar de hacer algunas cosas, pero ¿cómo hacerlo mientras tenemos que hacerlas? O sea, o hacer cosas, ¿no? ¿Cómo cambiamos? Entonces, esta realidad, desde la ética, quiero decir, lo que tenemos que intentar es siempre reinterpretar nuestras buenas prácticas a la luz de la visión que tenemos de las personas. Si la sociedad nos dice que el sufrimiento es tan importante como para que en un momento dado podamos prestar una prestación a las personas para ayudar a morir, ¿cómo se refleja el sufrimiento en nuestra atención y en nuestros documentos de asistencia durante décadas? Si los comités hiciésemos alguna investigación de eso, descubriríamos que no aparece en nuestras historias clínicas, no aparece en nuestros informes de alta, no aparece en nuestras interconsultas, aparece en nuestra realidad como profesionales. Cuando hablamos, cuando Marisa busca en ese plan B, en ese listing B, de cuando resolvemos, cuando Ángel se preocupa de perseguir tal, cuando todos intentamos... Claro que aparece la preocupación por las personas, pero somos el golem de nuestros funcionamientos automatizados, organizativos, nuestras culturas de organización, hace que algunas cosas las tenemos que repensar. Eso es algo que tenemos que seguir insistiendo como gota perseverante desde la ética. Tenemos que decir, aquí pasa algo. Es decir, necesitamos repensar, y esto fíjate que tiene que ver con cómo nos formamos los profesionales, qué idea tenemos los propios ciudadanos de nuestra salud, pero cómo nos formamos los profesionales. No, Boledo, biomédico social, biopsicosocial, genial, pues biomédico. Y cuando nos queremos combinar, claro, la coordinación que hacíamos en Murcia, metimos trabajo social. Yo puedo ver vaso medio lleno. Hoy en día hay un CARE, este es como un comité de coordinación regional, ¿no?, de trabajo social en el servicio murciano. Ahí se han aumentado 30 o 40 plazas de trabajo social en el sistema murciano. Estaba en el corazón de las reuniones, o sea, del trabajo, pero volvemos a decir, trabajamos con los sistemas, se han integrado cosas, ¿no? Es decir, se van haciendo cosas que dan el salto a la organización. Pero la ética siempre tiene que plantear lo mismo. Es decir, ¿mantenemos el sentido o por dónde va el golem? ¿Cómo lo tenemos que reconfigurar? Y que salga el sol y que se pare. Y se quede. Y entonces reconfigurarlo de otro modo. Es decir, necesitamos hacer esto. Y la ética estamos diciendo eso. ¿Cuál es el sentido? Esto lo decía, pero da igual, porque nos podemos asociar a los de calidad. Donald Berwick, que decía esto, sense-making, las organizaciones en un momento dado quiebran en el sentido. Ponía el ejemplo famoso de los incendios forestales, las unidades de élite,
que iban a atajar los incendios forestales y en un momento dado murieron 10 o 12 en un incendio. ¿Qué había pasado? Si eran los que tenían mejores técnicas, mejores equipos, pues que no habían sabido interpretar la realidad concreta de un fuego y que no se deshacían de sus equipos hasta que uno hizo un fuego de escape. ¿Pero qué haces? Si la técnica, si nuestros protocolos, si nuestra organización, si lo que tienes que hacer, no, un fuego de escape, quemó lo que había a su alrededor y el tipo se salvó, el único. Es decir, las organizaciones requieren la reconfiguración, la reingeniería de procesos, todo esto, en el orden de lo meso y de lo macro, es complicadísimo. Pero es que encima hablamos para dedicárselo al sujeto en su mayor situación de complejidad, que es de dependencia creciente, de funcionalidad decreciente y de capacidad de gestionar, perdonadme, por más que este es un problema que tenemos que discutir la bioética, el modelo, el paradigma de que no vale el modelo de sustitución y que debe ser sustituido por el modelo de apoyos, nos lo tenemos que pensar. Porque no es lo mismo pensar en alguien que tiene una discapacidad establecida o que tengo que darle apoyos de alguien que va perdiendo funcionalidad decrecientemente y va aumentando su necesidad de apoyos crecientemente. Tendrás que planificar. Tendrás que compartir esa planificación a tiempo. Vayamos a nuestras historias y veamos si hacemos eso. No, mire usted, a ver si tenemos que poner la sonda de nutrición enteral en la persona que ya está en un GDS 7. Pero es que ha estado en el 6, en el 5, en el 4. En el 4 probablemente no le diagnosticamos. No le atendíamos porque son problemas que no eran... Es decir, categoricemos la ética, identifiquemos visión y venga y dale y vuelta. Y claro, habrá conceptos que tenemos que... O sea, que no son consentimiento y que no es autonomía. Esos vienen de otra cultura. Que son otras cosas, que son trayectorias de enfermedad, que es etapas, transiciones. Cuando hablamos de, insisto, de complejidad acumulativa, o sea, es que cada vez va a haber más. Es que el plan de hoy no te funciona mañana. Te funciona durante 10 años y a los 85 ya no te funciona el que has estado 20 años disfrutando. Esto lo tenemos que ser capaces de acompañar y anticipar, en cierto sentido. Y tenemos que tener el correlato en nuestro trabajo de eso. Alertas, identificar alertas sociales, alertas clínicas, alertas de toma de decisiones, de lo que es la preferencia de la persona de uno. Oiga, es que este toma decisiones con los suyos, este no, este es más raro que los pujos, este toma decisiones solo, no tiene a nadie. Son alertas deliberativas. Las tenemos que identificar. Y por tanto tenemos que ser proactivos en eso. Y bueno, ahí entonces hay tarea. Si tenemos como ética, somos ese aliento, la tarea va a ser siempre ingente, porque siempre vamos a tener algo que hacer, un protocolo mejor que mejorar, algo que hacer en nuestro trabajo cotidiano, algo que hacer tal. Pero también nos tenemos que dar ese soporte de tejido, porque no es una cosa de relevo, nuestra atención es muy episódica, está pensada para que todos los profesionales seamos sustituibles. Yo quiero que me atiendan vaya cuando vaya, y por tanto el profesional va a ser distinto. Y por tanto, ¿cómo hay continuidad en eso? Tiene que quedar algo porque las personas pasamos y las buenas prácticas deben permanecer. Y eso es una cosa de la cultura de la organización. Si yo voy a urgencias, entonces efecto fin de semana, un problema ético que tenemos que reflexionar. Efecto noches, efecto discontinuidad de los paliativos, ¿no? De 8 a... No, perdona, necesitaremos otra manera. La historia que ve el de 112 tendrá que compadecerse con la de primaria y con la de paliativos. Porque si no, el fin de semana, la sedación que has puesto en la palometa, pues a lo mejor resulta que acaba en las urgencias. Porque es difícil estar en casa manteniendo el ideal que pensamos, ¿no? A dar apoyo. Entonces, hay tarea para aburrir y creo que debemos intentar categorizar. Creo que también son bastantes preguntas, entonces Rogelio, y luego ya pasamos a la... Sí. Javier, no, yo voy rápido y agradezco mucho esta última reflexión de Javier porque ha situado en el escenario que yo creo que era necesario, porque un observador externo ve esta mesa y dice, pero ¿estos tíos qué hacen aquí discutiendo de organización sanitaria? Esto no era un simposio de ética. Entonces me parece que has vinculado muy bien la cuestión en lo que, a mi modo de ver, esto se entiende como bioética preventiva o bioética operativa. Es decir, cuando estas cosas no funcionan,
los problemas éticos salen como setas. O sea, todo es problema, o sea, todo es problemático, porque las cosas, bueno, y en buena parte lo habéis explicado muy bien en 3 intervenciones complementarias que me han encantado. Una pregunta, Javier. ¿Tú conoces alguna comunidad autónoma donde haya consejería integrada de sanitaria? Porque yo recuerdo, que ya tengo años, que hace 30 años algunas comunidades autónomas se arriesgaron. Es más, yo creo que hasta mismo en Aragón. En Aragón hubo un... bueno, pero aquello acabó como Rosario de la Aurora, o sea, lo separaron enseguida y nadie se atreve. ¿Hay alguna que lo haya hecho y que esté funcionando? Fíjate, ha habido... Sí, todos han funcionado y luego todas unas han desaparecido. A mí esto me da igual, así, Rogelio, mi respuesta sería que da igual la agregación o desagregación si no compartes una visión y unas tareas. Es decir, da igual. Tú puedes tener en la misma consejería 2 direcciones generales y se llevan fatal por las personas que están. Punto. Y ya puedes cambiar las competencias. Entonces llega el del partido y te dice, no, perdona, ahora la Secretaría General va a poner un poco de orden y tal, lo que tú quieras. Da igual. Y luego puedes cambiar de partidos y se llevan bien las personas. Y entonces no pasa nada. O sea, quiero decir, lo fundamental es, de alguna manera, este es nuestro gran problema, que cómo traducir lo persona dependiente, gestor dependiente, en buenas prácticas dependiente, digamos en humus, o sea, cómo sedimenta los funcionamientos de la organización, que no sean golem, que sean un poco más estables. Y esto pasa también en la gestión, en el nivel de gestión, hay buenas dinámicas y tal. A mí me da igual las denominaciones y los formatos. Ahora la agencia vasca está queriendo crear un consejo vasco para coordinarse. Los catalanes, una agencia integrada, ¿vale? Pero con las competencias van a ser diversas, ¿no? En la pandemia nos daba igual, porque nos reuníamos porque es que había que atender a los brotes. Entonces teníamos reuniones semanales y ahí estaban todos convocados y había gente de todo tipo, técnicos, responsables y tal. Y nos reuníamos mensualmente porque teníamos tarea concreta técnica a la que dar respuesta. Y este es el problema, que no es fácil priorizarlo. Pero a mí me da igual que se junten o que se separen, siempre y cuando sean capaces de compartir objetivos que respondan a los ciudadanos. Bueno, pues, sí, brevemente también, pero por lo menos para dar voz a los que están al otro lado, que son muy numerosos, seguramente más de los que estamos aquí, que somos muchos también, y desde el momento que hemos recuperado la conexión, efectivamente, lo que entra es un aluvión de felicitaciones a la mesa, coinciden todos en las magníficas exposiciones que se han hecho y de que se han dicho verdades como puños, ¿no? Levantan. Y por concretar alguna pregunta que en último instante hacen Consuelo, nos pregunta particularmente a Marisa Juan, le dice que qué opina del cuestionamiento de algunos profesionales sanitarios que efectúan acerca de la necesariedad o no del trabajo social en el salud y que pretenden remitir poco menos que todo a servicios sociales. Pues veréis, esto me lo planteo mucho. Todavía a estas alturas me lo sigo planteando yo misma, porque yo sí que me lo creo. Yo creo que en mi exposición hay una diapositiva que he dicho, hace falta creérnoslo. Yo estoy trabajando en un espacio sociosanitario y como no me dan herramientas o no me puedo mover, esto es como si te dejan en un espacio donde te atan los brazos. Es como que no te terminas de poder llegar a mover bien, ¿no? Y a veces, cuando me enfado o cuando me entristezco o cuando me agoto de encontrarme tantos muros, me planteo, pues igual no soy necesaria aquí. Igual para esto es mejor que no estuviese y estaría haciendo un mejor trabajo en servicios sociales, porque tendría capacidad. Pero claro, me planteo yo misma, pero si estuvieses en servicios sociales no te estarías enterando ahora de esta realidad, ni podrías estar haciendo este trabajo, ni tampoco estarías en ese espacio de coordinación sociosanitaria. Por lo tanto, yo misma me contesto y digo, sí, estoy bien donde estoy, incluso aun con los brazos atados, incluso. No sé si le contesto a esta persona. Pero solo quería decir una cosa a Rogelio, muy breve. Mira, Rogelio, con respecto a lo que has comentado tú hace un ratito o preguntado, yo pienso a veces que es como tener un padre y una madre, ¿no?, que tienes que repartir para los hijos como una familia y te dice, vale, a ti te doy 2 y a ti 1. ¿Sí? Veréis,
cuando estaba en la vocalía de salud en el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, se convocó, así como rápido, urgente, una reunión con la consejera de Servicios Sociales. Os hablo hace un año o algo así. Y dije, ahí va, yo no me puedo programar esto para ir, pero por favor, preguntadle por esto. Le hice un par de preguntas que la presidenta de mi colegio profesional le hizo y se enfadó. Dijo, fue toda la reunión fenomenal, pero en que le pregunté lo que, ¿no? Y le preguntaba que qué pasa con esa coordinación sociosanitaria, ese encuentro y esa integración. Y se enfadó. Y yo creo que tiene que ver con que para ti dos y para mí uno. Creo que estoy siendo... Lo están entendiendo, ¿no? A ver, yo creo que son ya... Tenemos una última pregunta, son y 14. No me quiero comer el tiempo de la otra mesa también por respeto a los compañeros. Entonces, si podemos... Buenos días. Gracias por dar esa última pregunta porque creo que falta un poco la visión del paciente, ¿no? Aquí sois todos profesionales y, bueno, yo soy presidenta de la Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares. Gracias por la mesa porque habéis dicho, como han dicho antes, verdades como puños. Sobre todo nos sentimos muy identificados los pacientes. Y hay dos cuestiones en las que me gustaría recalcar. Una, nos encanta eso de que estemos el paciente en el centro del sistema, pero es que nunca estamos. Es que yo voy a 40 foros y nunca nos invitan a hablar el paciente. Colegios profesionales de médicos, reuniones del Gobierno de Aragón, de temas de salud o de servicios sociales, y la mitad de las veces los pacientes no están en las mesas. Entonces, eso es una cosa súper importante. Y la otra parte que quería comentar es el tema del gestor de casos. Que sepáis que la mayor parte, nuestras enfermedades en concreto, como decía Patricia, hablo un poco por las nuestras, ¿no? Pero sobre todo aquellas enfermedades crónicas y degenerativas, el que hace de gestor de casos realmente, normalmente, es el familiar. O sea, yo soy la gestora de caso de mi hijo. O sea, no os podéis ni imaginar lo que tengo que coordinar. O sea, médicos, servicios sociales, ves aquí, ves allá, el papel de aquí, el del transporte, el del aparcamiento. O sea, me pego el día haciendo recados de cosas de mi hijo para gestionarlo. Esto mi hijo tiene 26 años, diagnosticado a los 4. Imaginaros lo que es esto. Yo dejé de trabajar para atender a las cuestiones de mi hijo, porque simplemente en médicos perdía toda mi vida. Pero yo os cuento mi caso, pero es que este es el caso de muchas personas, pero ya no con enfermedades propiamente diagnosticadas, sino de personas de la tercera edad. Mi madre, mi padre, mi tío, mi primo, todos vamos a llegar a esto, absolutamente todos. Y vamos a necesitar una persona que coordine nuestra vida en un momento dado. Entonces, es que esto hay que ponerle una solución, porque no todos tienen la suerte de tener a alguien que gestione todo esto. Y ese gestor de casos tiene que existir, esa coordinación tiene que existir. ¿Cómo? No lo sé. Habrá que estudiarlo, habrá que buscarlo. Pero, mientras tanto, estamos también las asociaciones del tercer sector. Tenemos magníficos trabajadores sociales también con los que se pueden coordinar y que, gracias a Dios, nos ayudan muchas veces a los pacientes y que muchas veces no se ve, ¿eh? Porque desde la Administración muchas veces no conocen el trabajo que se hace desde las asociaciones de pacientes. Y muchas veces, además, somos voluntarios. Bueno, muchas veces no, la mayor parte de las veces, perdiendo nuestro tiempo personal de atender a nuestra familia para intentar de alguna manera poner la visión del paciente y que se tenga en cuenta, porque se habla muchas veces sin contar con nosotros. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo y además es que quería hacer una puntualización. Has hablado del sufrimiento. Es que mientras seguimos pensando y reflexionando sobre cómo hacemos las cosas, las personas sufren y sufren muchísimo. Y lo digo porque yo atiendo directamente también a familiares y a pacientes. Entonces, vamos a dejar de pensar y, como suele decir, que el movimiento se demuestra andando. Vamos a empezar a trabajar porque está todo escrito ya, está todo inventado. Entonces, yo creo que ya es el momento de remangarse y ponerse manos a ello. Nada, solo era eso. Mil perdones para las personas que habéis levantado la mano, pero es que, de verdad, está la otra mesa, ya vamos fuera de tiempo. Igual, a lo mejor, en el debate posterior a la siguiente mesa, igual la podéis plantear, ¿vale? Lo digo porque en el fondo habían pedido, lo siento. Es que...